Salmo 142:7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Ya hemos comentado este salmo en otra ocasión y evidentemente palabras que nos destacan, y al menos a mí, es: sé propicio, Señor, me serás propicio. Este es un salmo compuesto por David. Y David, la oración que estaba haciendo en este momento era en un momento dificilísimo de su vida. Él estaba siendo exiliado y perseguido de muerte por el mismo rey de la nación que era Saúl. Y ese periodo de tiempo, algunos teólogos coinciden que habrá durado tal vez alrededor de 10 años. No se sabe exactamente, pero es importante esa referencia porque no habla de 10 días o de 10 minutos, sino estamos hablando de un periodo prolongado. Y quiero destacar algo. Esos 10 años de tremenda tribulación, ¿o tú cómo te sentirías? ¿Atribulado o más o menos si el hombre más poderoso de la nación te está buscando para matarte? Yo me sentiría muy atribulado, muy atribulado. ¿Y cómo te sentirías si eso pasara durante un tiempo sin resolverse? Al grado de que cuando ya pasan 10 años, créeme que algo sucede en nuestra alma que pareciera que empezamos a asimilar eso como un estilo de vida. En cierta manera, qué bueno, porque habla de una adaptación para poder sobrellevar las cosas. Pero también en cierta manera es negativo porque nos va conformando y acostumbrando a algo que no debería ser. Y en el caso de David, yo quiero poner un ingrediente todavía más fuerte. En el caso de David, él entró a este problema caminando con Dios. No hay una evidencia de que él haya hecho algo malo, que haya sembrado equivocadamente en su relación con este rey, que haya hecho alguna cosa infame, por lo cual tú dirías, bueno, pues ¿por qué lo perseguía? ¿Se metió con su hija o qué? No, al contrario, el rey dio a su hija en matrimonio a David. Y sin embargo se encontraba en esta situación. A mí me gustan los casos que vemos en la Biblia porque a veces son extremos. Y me gustan que sean extremos porque hace que nuestras circunstancias, cualquier cosa que tú y yo estemos viviendo, caiga debajo de ese extremo. Y si alguien diría, no, es que no sabes mi vida, bueno, pues igual que David entonces. Pero es difícil encontrar en la vida cotidiana algo que supere en radicalidad casos que vemos en la Biblia. Es un regalo que Dios nos ha dado tremendo. Y para eso ha usado a hombres y mujeres fieles como David. Y sabes, David, ¿cómo se sentía? Pues dice la Biblia que en el Salmo 142, la inscripción dice que él compuso este salmo estando en una cueva. Y así dice al principio del salmo, cuando estaba en la cueva. Lo puedes ver en tu Biblia. No sé si en todas las versiones así venga, pero en la Reina Valera del 60 que yo leo, vienen esas inscripciones en los salmos. Y lo interesante es que esa cueva existe. Esa cueva fue la cueva de Adulam, en donde David llegó prácticamente en los primeros días en los que él comenzó esos 10 años de tribulación. Fue una de las primeras cosas, tal vez la segunda o la tercera. Y lo interesante es que nos habla primera de Samuel, capítulo 22, cómo se sentía David ahí a través de las personas con las que él se rodeó. Y dice que allí, la cueva de Adulam, era el lugar donde estaban los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Uy, no. Así que ahí estaba David, y yo creo que él se sentía así también. Las cadenas
de la amargura son muy fuertes y a veces las protegemos porque nosotros sentimos que hay una razón injusta por la cual hemos caído en eso, y la amargura inconscientemente nos está recordando que somos víctimas, pero nos hace mucho daño tener amargura. Sí, a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Yo voy a abrazar cosas negativas que me hacen daño? Sí, el alma es un misterio a veces, es muy misteriosa. Y a veces nosotros nos apegamos a cosas dolorosas porque inconscientemente nos recuerdan de algo que nos duele o que es valioso a nosotros. No voy a explicar más por tiempo. Pero David se sentía así, estaba con los amargados, estaba con los endeudados. ¿Cómo te sentirías tú con una gran deuda y sin poder pagarla? ¿Cómo te sentirías con todas estas cosas? Pero en medio de ese momento, este versículo nos da una petición y una tremenda promesa que hemos estado viendo y lo seguiremos viendo ahora. Y la petición es: saca mi alma de la cárcel. Y creo que ahí se resume también mucho de la condición como él se sentía. Saca mi alma de la cárcel. Dice varias cosas: para que alabe tu nombre me rodearán los justos, y termina con esta promesa: porque tú me serás propicio. La palabra propicio es una palabra que significa favorable, inclinado a hacer el bien. Así que aquí está dando esta promesa diciendo: porque tú me serás favorable, porque tú te inclinarás a hacerme el bien. Wow. Y esto es lo que tú y yo podemos recoger, no solo de una experiencia, sino como un principio vigente, porque está en la palabra de Dios. Dios es y quiere ser propicio a tu vida, favorable. Dios me quiere favorecer. Dios quiere inclinarse a hacerme bien. Pero nosotros necesitamos adoptar no solamente la parte de la promesa y decir: Señor, cúmplela. Y puedes orar así en esta hora, y puedes hacerlo. Vamos a orar juntos acabando esta plática. Pero también diciendo: Señor, libérame, saca mi alma de la cárcel. Hay un elemento que no hemos comentado de este pasaje. Creo que hablamos ya acerca de sacar nuestra alma de la cárcel, pero hay un elemento más que viene aquí también antes de que el Señor nos sea propicio, y es la frase que dice: me rodearán los justos. Ese es el tema del día de hoy. Me rodearán. Rodeados para que Dios nos sea propicio. Escucha esta frase: rodeado para que Dios me sea propicio. Yo sé que es una frase en la cual no habíamos reparado, porque a veces uno dice: ¿para qué andamos con rodeos? Sé propicio, ¿verdad? ¿Para qué andamos con rodeos? Directa la bala. Y sí, Dios nos quiere bendecir y ser propicio de una forma directa. Pero la vida, nuestra vida, es una vida diseñada por Dios también para que no seamos personas independientes, sino interdependientes. Porque el diseño que Él nos ha puesto es un diseño social. Cuando crea al ser humano, y fíjate qué interesante, dice que Él, Génesis capítulo 1, versículo 26, dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y ejerza dominio. Ese es nuestro llamado. No a ser vencidos de lo malo, sino a ejercer dominio. Que tú puedas tener dominio propio y no ser vencido de las circunstancias, mira, que te rodean y hacen que pierdas el control de ti. Rodean. Aquí viene ya el mensaje de esta mañana. Dios, cuando diseña al ser humano, dice: así hizo Dios, hizo al ser humano, y dice: varón y hembra los creó. Una sociedad conyugal. Algunos dirían: hoy también que íbamos. Y no lo digo porque el hombre menosprecie a la mujer o la mujer al hombre, sino porque es difícil ponerse de acuerdo.
Y, y más difícil es ponerse de acuerdo dos personas, porque todavía si fuéramos una sociedad impar, 3, 5, 7, podemos votar y va a haber una mayoría. Pero cuando somos dos, puedo votar, la otra persona vota y quedamos empatados si es que hay una diferencia. Y eso es muy lindo, porque nos desafía a que las decisiones sean por unanimidad. Nos desafía. El diseño de Dios para el ser humano completo es de sociedad, porque así es como se riega una buena tierra para que germine a través de una red social. No sé si lo sabías, pero es muy diferente el crecimiento que tiene un árbol si solamente tiene una fuente directa de abastecimiento. Y digo, cuando está a su suerte, plantado en cualquier sitio inhóspito, no en tu casa, ¿verdad?, donde tú le das, sino en cualquier lado, es muy diferente a cuando tiene un cimiento con raíces que se diversifican y que se mueven. Y algunas logran encontrar los nutrientes que otras no logran encontrar. Otras encuentran el agua más cerca que otros no logran encontrar. Y a veces va a llover más del otro lado que de acá, o va a pasar un río, y al final todo el organismo puede crecer gracias a esa diversificación. Y así es como Dios nos es propicio, rodeándonos. Vamos a entrar a este detalle. Dios es propicio a nosotros rodeándonos. Y fíjate la historia de David, que la estamos viendo pues en una parte muy corta. Fue en Adulam, fue en la cueva de Adulam, y la referencia creo que no le he dado, pero si quieres conocer un poco más acerca de esto, tú puedes ir al primer libro de Samuel. No lo voy a leer, pero quiero ubicarlo muy bien. Si alguien no está familiarizado con esta historia, léala. Sí, es el capítulo 22, primera de Samuel 22. Y el versículo 2 es el que dice que se juntaron con él todos los afligidos, y todos iban a ser aproximadamente 10 años de tribulación. Y dijimos que David entró a ese periodo de tiempo caminando, conociendo estrechamente a Dios, estrechamente, porque ya para ese momento, incluso para antes de haber enfrentado a un gigante, era tan estrecha su relación con Dios que había tenido muchas horas de vuelo en un encuentro con él, cuidando ovejas. Dice: oye, estoy cuidando las ovejas, ¿qué puedo hacer? Relacionarme con Dios. Y él tenía un encuentro como los que tú puedes tener personalmente en tu casa, como cada domingo hacemos a las 10:35 de la mañana, y un encuentro con su persona, para contemplarlo. No estamos para pedir, aunque Él sí nos da muchas cosas, pero para contemplarlo. Y David tenía muchas horas de vuelo en eso, muchísimo. Y eso hizo que conociera a Dios, creyéndole a Dios. Cuando enfrenta al gigante, él fue lo que dijo: tú vienes a mí con muchas habilidades y capacidades, y es evidente nuestra diferencia. Yo tengo 17 años, yo no soy un hombre de guerra como tú. Eso no lo dijo, pero ese es el sentir que yo veo en sus palabras. Pero yo vengo a ti confiando en el Dios del universo, el que te creó a ti, el que me creó a mí, el que creó todo esto. Y lo hago porque tú has ofendido a su familia. Y él, como tú has ofendido lo que él más ama. Qué interesante que David no habla: tú ofendiste a Dios. Tú has ofendido, dice, a los escuadrones de Israel. Has ofendido a su casa. Y así es un buen padre. Así que, hombres, qué bueno que sean fuertes y sean valientes, porque para eso están en casa, para defender a los suyos, para proveer y defender. Y David dice: Él te entregará en mi mano.
y yo te voy a cortar la cabeza. Oh, pero se pone, el tipo medía casi 3 metros. ¿Te imaginas la humillación? Ese es el David que tenía encuentros con él. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Lo ama. No desea para él 10 años de aflicción. Ahora dices, ¿pero lo permitió? Sí, lo permitió. Lo permitió. Pero él no está para herirnos. Él no está para maltratarnos. Él es un buen padre. David lo sabía. Así que tal vez sin que David lo pidiera, no veo evidencia en los salmos, tal vez no me lo sé muy bien y está ahí, pero yo no he visto en mi experiencia una evidencia en los salmos donde él escribía que él le pidiera la provisión que Dios le dio a David. ¿Sabes cuál fue su provisión? Le dio varias cosas y no voy a desviarme en otras 2 que sucedieron antes de este incidente, pero cuando él sale corriendo al exilio, una de las primeras cosas que le dio fue llevarlo a una cueva para rodearlo de estas personas. Fue en el primer año de su exilio. No sé exactamente en qué día o en qué mes, pero fue dentro del primer año. Y estas personas que humanamente, pues tú despreciarías. A ver, endeudados, no, ni te me acerques porque ya sé lo que vas a pedir. No, endeudados. Ves a una persona endeudada y como si tuviera lepra. ¿Ves a una persona amargada? Bueno, ahí a veces sí, ¿verdad? Ahí le hacemos compañía y también nos amarga y estamos todos. Pero son personas indeseables, estas que estaban ahí, humanamente hablando, indeseables. Pero Dios sabía en qué podía convertir a lo que humanamente es indeseable. De ahí salió los valientes de David. De ahí surgieron las personas más leales y más poderosas en todos los sentidos, hasta físico. Su guardia personal, cuando él ya era rey y desde antes, cuando él estaba en esos 10 años incursionando y teniendo luchas y batallas contra el ejército del rey, su guardia personal, ahí vienen los nombres, eran personas que uno de ellos con su mano mató a un león. Y no era un gigante de 3 metros como Goliat. Tenían habilidades, pero no solamente eran habilidades humanas, tenían el respaldo de Dios. Creo entender cómo es que aquí David es el único salmo que yo he encontrado donde estando en la cueva pareciera que está profetizando del tipo de personas de las que Dios le iba a rodear. Me rodearán los justos. Y lo primero que Dios le da a David es rodearlo. Con el tiempo, Dios siempre fue propicio de muchas maneras en el tiempo. Pero en ese momento era el momento para rodearlo, en este caso de personas, para que Él, a través de esas personas, le fuera propicio. Fíjate qué profundo y qué interesante y qué práctico, más bien. Qué práctico es esto que está aquí pasando. Te voy a decir por qué Dios es propicio a nosotros rodeándonos. Porque el ser rodeado es una cuestión de influencia. Lo que me rodea, personas, circunstancias, pensamientos que oigo, lo que veo, lo que me rodea, va a influir en cómo me siento con respecto a mí mismo y va a influir en las decisiones que voy a tomar. Al menos esas 2 cosas. No sé si estás de acuerdo conmigo. No digo que porque te rodeen de cosas eso vas a hacer, pero de lo que te rodees va a influir el sentimiento que tengas sobre ti mismo. ¿Qué le pasa a una persona que lo rodea el fracaso en su empresa? ¿Qué le pasa a su alma? Eso que te rodea comienza a ejercer una influencia
en cómo te ves a ti mismo. Cuando hay un fracaso matrimonial, esa circunstancia empieza a influir durísimo en cómo tú te ves a ti misma, a ti mismo. Rodearse es cuestión de influencia. Y cuando somos rodeados de algo, no solamente va a influir en cómo me siento respecto a mí mismo, sino también en qué decisiones tomaré. Por eso lo decimos en todos los ámbitos, pero sobre todo en las finanzas, ¿no? O en los negocios. Rodéate de información fidedigna y abundante para tomar buenas decisiones. Porque de acuerdo al tipo de información y cantidad que te rodees, vas a decidir bien o mal. No sé si ustedes lo han visto. Eso es así. Mire qué interesante. Dios dice, yo quiero ser propicio a ti. Y hay una cosa, no es la única, esta no es la única clave ni el secreto, pero es una cosa importante que a veces hemos desestimado. Y es, ¿de qué me estoy rodeando? Porque Dios me será propicio a través de lo que me rodea. Porque lo que me rodea va a ejercer una influencia sobre mí. Dios desea influir e influir en estas dos cosas. Mira lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No sé cuántos han conocido este pasaje. Es un pasaje por ahí, algo conocido, cuando tienes mucho tiempo estudiando la Biblia. ¿Cuántos lo han entendido? A veces lo hemos entendido un poco mal. A veces hemos creído que nosotros no vamos a poder hacer nada hasta que Dios lo produzca en nosotros. Tibio, caliente, ahí va. El problema es que a veces lo hemos interpretado como que somos unos autómatas de Dios. Así que todo lo que yo hago es porque Dios quiere, incluso lo malo. Así que Él pone el bien que voy a hacer en mi mente, en mi manita, la mueve, y también el mal que voy a hacer. Eso contradice completamente lo que la palabra nos enseña acerca de quién es, cómo es Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo veo aquí que algo de lo que se refiere es que Dios desea influir en tu ser, en quién eres tú, y en tu hacer, en cómo te conduces. Porque producir el querer tiene que ver con lo que soy, con mi voluntad. Y el hacer tiene que ver con mis decisiones que llevo a la acción. Precisamente de las dos cosas que escogí para decir que al menos yo veo que lo que nos rodea influye cómo me siento con respecto a mí mismo y qué decisiones tomaré. Estas dos cosas están ahí. ¿Y de qué manera? Porque dice produce, aquí no podemos cambiar la palabra, dice Dios lo produce. ¿Qué significa lo produce? ¡Pum! Te aplasta a un lado tu voluntad y lo pongo ahí. Ay, yo como quisiera que así fuera en mi vida. Dios puede bendecirme, Dios quiere, pero quiere colaborar conmigo. Yo, Señor, ¿sabes qué? Sácame de la ecuación. Y dice, no, tú no eres un peón, tú no eres una materia, tú no eres un autómata. Estás hecho en mi imagen y semejanza. Y si yo soy el Señor y si yo soy el Rey, tú estás llamado a parecerte a mí y a ejercer dominio. Bueno, es un Dios de empoderamiento, no lo contrario. Y claro, para yo poder moverme en su poder, voluntariamente renuncio a mí mismo y luego el Señor de mi vida. Y al hacerlo el Señor de mi vida, Él me empodera. Ese es el orden correcto, pero ahí no está diciendo que Él va a hacer las cosas así nomás porque sí. Así que lo que yo sospecho detrás de este pasaje es que Él quiere influir. Y esa influencia sea tan fuerte
que produzca en mí decisiones derivado de su influencia. Y por supuesto que eso se vale cuando hay un padre que ama. Ese es uno de los grandes secretos del arte de ser madre o padre. ¿Cómo hacemos que nuestro hijo no pierda su individualidad? Por supuesto, en las edades conforme va creciendo, ¿verdad? No a 1 año, no a 2, no a 3. ¿Cómo vamos enseñándole a que vaya tomando responsabilidad y dominio propio? Pero al mismo tiempo, pues queremos que vaya bien y queremos a veces tal vez querer hacer las cosas por él e imponerlas. Es un balance que no lo voy a tratar de explicar, pero padres, madres, abuelos, abuelas, creo que ustedes lo comprenden lo que estoy diciendo. Qué difícil. Pero lo importante es que el amor es lo que nos mueve. Incluso si nos equivocamos excediéndonos un poco en querer hacer las cosas y producirlas por ellos, la motivación es porque les amamos. No digo que por eso podamos equivocarnos, pero bendita equivocación, ¿verdad? Al menos tiene una motivación correcta y eso da oportunidad a que Dios pueda ayudarnos y reparar en donde nos excedemos. Pueda reparar. Hay una motivación de amor. A veces nuestro amor, traducido de otra manera, hace que no nos queramos meter mucho y somos ausentes y nos equivocamos. Es que yo amo, así que pues les doy la oportunidad que hagan lo que quieran. Cuidado, tú eres papá. Es que somos amigos y cuatachos. Eres el papá, eres la mamá. Y entonces, ¿qué hace Dios aquí? Dios quiere que escojamos nosotros de qué nos vamos a rodear. Y Él va a usar eso para influir lo bueno, para influir su favor en nuestras vidas. Eso es a donde yo quería llegar. Ahora, hay algo importante que debemos que entender. Dios desea influir en quien yo soy, en mi ser. Y Dios desea influir porque me ama y quiere ver su llamado en mí de ejercer dominio y no ser víctima y de ser pleno y realizado y no mediocre en alguna área de mi vida. Y por eso quiere influir también en el hacer. Y es importante que esto lo distingamos. Dios desea influir y su prioridad primera es influir porque le interesa en qué persona te estás convirtiendo. Y esa es la prioridad. Si alguien preguntaba cómo es que Dios permitió y que David entrara a esos 10 años, si ha estado con él y le ama y por qué no le libra, porque como buen padre, Dios va a querer que sus hijos estén felices y tengan bendición. Pero hay algo más importante que solamente proveerles y librarles de problemas, sino a Él le importa en qué persona te estás convirtiendo. Así que ahí es donde vienen los momentos y los tiempos donde Dios no nos va a hacer la tarea. Aunque nos ame y quisiera que sacas un 10, pero tienes que sacar tú el 10. Porque el objetivo no es pasar la materia. El objetivo es que te conviertas en alguien que domina la materia. Aunque saques 7, después la dominarás mejor. Pero ese es lo que tú eres. Te estás convirtiendo en alguien. Mamá, papá puede venir y con unos billetes darte un título. Me gusta mucho ese ejemplo, pues es muy práctico. Pero así en las áreas más importantes de nuestro ser, ahí está la infinita sabiduría de Dios que no la vas a poder medir. No intentes encuadrarla, la infinita sabiduría del amor de Dios. Dios aprovechó esos 10 años porque en ese tiempo David se empezó a convertir en lo que él había sido llamado a hacer. El profeta Samuel lo profetizó en el capítulo 17 de 1 Samuel, mucho antes de ese tiempo, que él iba a ser el rey de la nación. Y esa fue una tremenda experiencia, no porque las experiencias malas a fuerza producen cosas buenas, sino porque las experiencias difíciles nos desafían a tomar decisiones y a
tener una voluntad, a un querer y a un hacer. Y en ese momento en que somos desafiados hacia qué quiero hacer y qué voy a hacer, nos estamos convirtiendo en alguien. La segunda prioridad de Dios es influir, rodearte para influir, porque le importa de qué manera te conduces, de qué manera vas a conducirte. Las dos son prioridades. Yo pienso que es en ese orden, pero las dos son prioridades para Dios. ¿En qué persona te estás convirtiendo? Y un ser humano, como un hijo, en el tiempo va variando. ¿Qué tantas cosas uno debe hacer por él? Claro que necesitamos que hagan cosas por nosotros. Sobre todo cuando nacemos, necesito que me den de leche y me cambien los pañales. O sea, claro. Y en el tiempo eso va cambiando. Y es difícil el arte de ser madre y padre. Pero no podemos ni quedarnos cortos en el dar, ni dar de más. Porque al dar de más estás usurpando la oportunidad de en qué persona tu hijo se está convirtiendo. Y al no darle, estás deformando también en qué persona se está convirtiendo. Una persona insegura, una persona que no confía, que no conecta, muchas cosas. Ya viene taller Atendiendo el Alma 2. Es que me encanta a mí este programa, Atendiendo el Alma. Viene el taller 2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios acerca de en qué manera te conducirás. Dice que para Dios es importante cómo nos conducimos para que veamos su favor y para que desarrollemos nuestra identidad. Hay un círculo, y lo quería poner pero ya no lo hice, en donde lo que soy dicta lo que haré. Y alguna vez hemos hablado de esto en algunas conferencias. Hay una conferencia tal cual, la Biblia bíblica, que le titulé Lo que soy dicta lo que haré. Lo que soy dicta lo que haré. Pero el día de hoy estamos viendo la otra parte. Pero lo que soy influye también en lo que me estoy convirtiendo. Lo que hago, como me conduzco también va influyendo. Hay una relación también difícil de entender entre el ser y el hacer. ¿Qué es primero? Es primero el ser. Dios creó al ser humano y le dio una identidad. Pero le importa cómo te conduces. ¿Por qué? Porque de acuerdo a donde como te conduzcas, vas a ver su favor. Lo hemos dicho ya de muchas maneras, no me canso en repetirlo. Dios tiene preparado de antemano, dice Efesios capítulo 2, buenas obras para que tú te encuentres con ellas. Pero tienes que encontrarte tomando decisiones correctas. Ahí es el sitio de la bendición. La bendición de lo que Dios tiene preparado para ti en alguna etapa, en alguna área de tu vida. No lo es todo. Y así hay varias cosas. Si tú te conduces al sitio donde está la bendición, lo puedes tomar. Pero si te conduces para otro lado, pues lo vas a perder. Y esto es igual que como si alguien entregara una herencia muy grande. Y diría, el sitio de tu herencia ya fue de hecho, tengo una herencia para ti. Pero si quieres recibirla, ese título o ese poder, esos poderes legales con notario, los tiene mi abogado en tal lugar cuando muera. Pero si cuando yo muero no quieres ir a donde está el notario, el abogado, sino tú te vas por otro lado, aunque esté puesto ahí y preparada la herencia para ti de antemano, nunca te vas a encontrar con ella, simplemente porque no vas en la dirección correcta. Y así es como Dios funciona. Por eso a Dios le importa cómo te conduces. ¿Para qué? Para que si te conduces de la manera sabia, de la manera correcta, vas a encontrarte con todo lo bueno que Él ha preparado para ti. Ahí va a estar su favor. ¡Pum! 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 Hay un juego que, todos los niños y adolescentes de los 70s y de los 80s aprendimos. Mario Bros. ¿Y de qué trata? De caminar todo lo que puedas para irte encontrando bendiciones. Y buscas tú donde está la mayor bendición. Así funciona. Pero si tú vas
allá, no hay ding, 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 dinero, 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 muchas monedas, muchas monedas. Tú y yo necesitamos aprender a conducirnos. A Dios le importa influir eso para que te encuentres con lo que ha preparado para ti, pero también para desarrollar tu identidad. Sí. Mira lo que dice la palabra. Nuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de nosotros el bien. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios, o sea, no vamos aprendiendo a respetar lo que Él respeta, respeto a su persona, cuando no amamos lo que Él ama, cuando no le llamamos malo a lo que Él llama malo, estas cosas estorban la manifestación del favor de Dios. He querido dejarlo así de claro, porque no es que tu vida de portarte bien te va a dar la moneda para comprar el favor de Dios. El favor de Dios, como un buen padre, está desde antes que nacieras. Si nosotros, siendo malos, es lo que sentíamos por nuestros hijos antes que nacieran, ¿verdad, Lorena? Nuestro favor. Y dentro de las posibilidades, si pueden nacer en el mejor hospital del país, ahí van a ser mi hijo. Bueno, a veces no se puede. ¿Pero qué significa? Todavía no nace y ya tiene mi favor, ya. Y le preparas su camita o la cunita o el cuarto, depende. Y ya tienes preparado. Cuando mi hijo nace, lo primero que yo hice también, bueno, no primero, ya tenía preparado su fondo para estudiar en una buena universidad. Así que compré unos árboles en la ciudad de Toledo, en España, que nacieron juntamente con mi hijo, y a los 18 años de estos robles o cedros es la época de la tala, de manera que cuando él cumple 18, esto ya es la tala, ya es madera, y proyectamos la inversión y dijo, oye, con este dinero puede pagar la universidad. Vas preparando. Y dices tú, wow. Por cierto, mi hijo ya cumplió 18 años, tiene que ir a cobrar la herencia, pues porque está su nombre. Bueno, Patricio tiene un viaje a España a la vista. Porque si no va en la dirección correcta, no se va a encontrar con la bendición, y ahí van a estar los arbolitos y a ver quién se los lleva. ¿Te das cuenta? Pero no es, no, hijo, ahora tú tienes que ir y ganártelo. ¿De qué ganártelo? Si yo ya lo hice, ya se lo di. Lo único que tiene es ir a por ello. ¿Se entiende? Lo que dice la palabra es que hay cosas que estorban el que lleguemos al sitio de la bendición. Estas cosas se llaman pecados, o sea, lo que va en contra de la voluntad buena y perfecta de Dios para nuestra vida. Y también se llama iniquidad. La palabra iniquidad es diferente a pecado. La palabra iniquidad en hebreo es avón, y avón significa maldad o inclinación al mal. Técnicamente no es pecado, pero es algo que te inclina al lugar incorrecto. Esas cosas, dice, estorban nuestro bien. El favor de Dios no se ha detenido sobre tu vida. Necesitamos aprender a conducirnos, y Él quiere influir en tu manera de conducir. No solamente es, ya lo dije, para que encuentres y veas su favor, sino para desarrollar tu identidad. Te voy a dar una fórmula, tal vez no voy a tener tiempo de explicarla, quiero avanzar a la última parte acerca de qué me debo rodear. Pero esta fórmula, anótala, te puede servir. Son las 2 Cs de la importancia de mi forma de conducirme, que empieza con C, Héctor, para seguirme convirtiendo, otra C, en lo que soy. Y como las dos palabras comienzan con C, estas son las 2 Cs para que nunca se les olvide de por qué es importante para Dios la manera en cómo me conduzco y por qué quiere influir en ella. La manera en cómo me conduzco, lo que yo hago, va a confirmar
quién soy o va a conformar lo que soy? Lo que yo hago va a ser un reflejo en lo material, en las acciones de quién soy. Yo soy un hombre fiel. Bueno, al menos en eso me estoy convirtiendo. Pero tengo que tener avances. Así que lo que soy dicta lo que hago y confirma lo que hago. ¿Qué voy a hacer? Lealtad. Lealtad. Voy a ser leal. En la acción, no lo digo. Me comporto de una manera leal. Y si alguien te pregunta, ¿y por qué eso? ¿Por qué esa santurronería de ser leal? Alguien puede preguntar. Hay gente de todo tipo en esta vida. Tú le contestas, porque eso es lo que soy. La peor respuesta que puedes hacer es que mi religión me prohíbe. ¿De qué hablas? ¿Qué religión? Yo no sé. A mí las religiones no me gustan mucho. Es lo que soy. Oye, ¿y por qué no robas? Porque soy íntegro. Pero es que es lo que soy. Y por cierto, tiene muchísimos beneficios ser así. Y tienes que confirmar con lo que tú haces, lo que tú eres. Pero también, a veces lo que hacemos no va de acuerdo a la persona que yo soy realmente, a lo que soy llamado a ser. Y esas cosas me van conformando a algo diferente. Es una palabra que encontramos en Romanos 12 y en la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. No se amolden al mundo actual. Esa palabra amolden en la Nueva Versión Internacional originalmente es la palabra conformarse. Dice, no os conforméis a este mundo actual. Conformar significa tomar la forma de algo por la presión externa que recibes. Yo ya lo he dicho en otros momentos, en otras pláticas, es lo que sucede con una moneda que tiene su identidad. ¿Cómo sabes la identidad? ¿Cómo sabes cuánto vale esta moneda? Y alguien diría, pues vale 10 pesos. Pues sí, vale 10 pesos. ¿Y cómo lo sabes? Porque la identidad de esta moneda está reflejada en la imagen del sello que tiene por delante y por detrás y la inscripción de qué país y qué banco central la respalda. Esto es una nota de deuda. Bueno, ¿cómo quieres llamarlo? Es dinero. Es una deuda del Banco de México hacia mí. 10 pesos. ¿Y cómo lo sé? Porque esa es la identidad que tiene. Es lo que veo en ella. Pero ¿qué pasa si esta moneda la pongo en la vía de un ferrocarril? Pasa el ferrocarril y ¡fua! Y no traje la moneda que me regaló Verónica Solar, donde está así aplastada, linda. Se me olvidó, Vero. Pero me encanta ese regalito, lo veo y digo, a veces para bien, a veces para mal. Lo veo y digo, Señor, gracias porque tú me has llamado, no a moldarme, sino a transformarme. A veces para mal, digo, Señor, así me arrolló ese pecado hace unos días. ¿Qué pasa cuando te arrolla ese peso descomunal de una locomotora contra una moneda? Le borra su identidad original y la conforma, le imprime el relieve de la rueda. Ahora tiene identidad de rueda de ferrocarril. ¿Y sabes cómo es la identidad de una rueda de ferrocarril? Nada. ¿Cuánto vale ahora esa moneda? Es el mismo material, pero como perdió su identidad no vale nada. No sabes ni de qué país es. Uy, pues podrá ser de Mozambique esta moneda. ¿Podrá ser de qué es? ¿Una libra esterlina o qué? Ya no tiene identidad. Cuando nuestras acciones se amoldan a lo que no somos, y el problema de este mundo es que este mundo está en un sistema caído. El ser humano rompió relaciones con Dios y
caímos. Así que cuando nos vamos amoldando a las cosas que no son de acuerdo al orden de Dios para nuestra bendición, se llama el reino de Dios, vamos pues poco a poquito. No todas son ferrocarriles, ruedas de ferrocarril, pero a veces van presioncitas, depende de lo que hagas. A veces son tremendos pesos y ahí estás luchando para que no se deforme lo que tú eres. ¿Nunca han estado ustedes en esos juegos donde hay un viento tremendo y estás tú ahí? Pero una vez yo me metí en una montaña rusa de esas que, la más rápida de Estados Unidos, decían. Bueno, me gustan las montañas rusas, no las de altura, porque yo tengo acrofobia. Qué miedo eso de ver hacia abajo. Pero me gusta la velocidad. Así que cuando estás en una rápida, ¡zum! Oye, había un momento, tienes que quitarte los lentes. Oye, pero se te hacía así la cara. El aire. Y si estás mucho tiempo en ese aire frío, así, ¿sabes cómo vas a salir del juego? Deformado, conformado a la fuerza. Así que esta es la palabra, conformado. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Vamos a los pensamientos. ¿Qué es lo que me rodea? Lo que me rodea va a influir en lo que pienso, va a influir en lo que siento, y eso va a influir en las decisiones que tomo. Ahora, puedes ser un valiente y estar rodeado de todo lo peor, pero si puedes salirte de eso, evítalo. ¿Para qué estás en la tentación? Por eso es difícil los momentos de tribulación, cuando Dios permite, como en David, que se entre a eso, porque quisieras mejor huir y no tener esos malos pensamientos. Pero cuando estás en eso, es una maravillosa oportunidad de Dios para empoderarte y te des cuenta que así como es más grande el que está en ti que lo que está afuera en el mundo, tú cuando asimilas y levantas a esa persona que es Cristo, que es más grande que el que está afuera, tú también te vas engrandeciendo poco a poco. Eso se llama transformado. Y entonces la enfermedad, una persona transformada, la enfermedad en su cuerpo la va a ver y le va a afectar de una manera muy diferente a alguien que se ha permitido conformar. Conformar a que si no puedo caminar, no valgo, no soy importante. Si no tengo dinero, no sirvo, soy un fracaso. Y esos son los conformados. Vienen las cosas duras, lo que está diciendo los medios, la agenda LGBT, y yo ahí, pues bueno, no hago nada al respecto. Peor aún, si lo acepto, me voy conformando que no soy. No fui llamado a hacer nada de eso. Pero cuando tú te vas levantando, transformado porque renuevas tu mente, y aquí viene el paso práctico. ¿Y cómo puedo renovar mi mente? Hay muchas maneras, cosas que se necesitan para renovar tu mente. Una es rodéate bien. Rodéate, que lo que influya sobre tu vida te motive y no te conforme. Te motive a hacer lo que tú eres. Te motive a hacer quien tú eres y a quien estás llamado a convertirte. Dice, entonces, de esta manera, mira lo que dice, vas a comprobar la voluntad de Dios. No va a ser una teoría, vas a encontrar la bondad de Dios. Dice, buena, dice, agradable y perfecta. Y vas a encontrar la bondad de Dios de muchas maneras. Ese es el favor de Dios, ¿te das cuenta? Dice la palabra también, en Lucas capítulo 2, 3 cosas más 4, que Jesucristo, vemos en la vida de Jesucristo, que para contestar la pregunta final, y bueno, ¿y de qué me rodeo? ¿No? ¿Cuál es? Híjole, yo tenía una lista interminable de cosas buenas. No, sí, pero pues no puedes. Yo escogí un pasaje importante en la vida de Jesús, en el que Él está justamente formándose, convirtiéndose en la persona que Dios había destinado a ser. Porque para mí, es una opinión. Cuando Jesús empieza a ministrar a los 30 años ya en su ministerio, sí, había todavía cosas que Él iba a aprender. Eso dice Hebreos. Ay, ¿sabes cuál, por ejemplo? La obediencia extrema o radical. Es Dios, pero nunca había experimentado
lo que era decidir obedecer radicalmente al grado de perder su vida. Wow. Pero muchas, yo diría todo lo demás, ya cuando Jesús empieza su ministerio, quiero pensar que ya las tenía formadas. Y este pasaje está hablando de su infancia. Es la única evidencia que tenemos bíblica, no en libros apócrifos ni que vinieron 1400 años después, sino en las escrituras originales de la Biblia, que fueron aceptadas por los padres de la iglesia, de donde derivan muchos movimientos protestantes, bueno, antes que eso, católicos, luego ortodoxos griegos, se dividen, luego los protestantes, pero donde todos convergemos en las escrituras son los 66 libros que tienes ahí en tu Biblia. Y esa es la única que se habla acerca de esa infancia de Jesús. Y quiero que nos la llevemos y encontremos las 7 cosas de las que debemos de rodearnos. Dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿A quién? Al niño Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, wow, oyéndoles y preguntándoles. ¿Jesús? Ajá. Jesús. Nosotros que no le llegamos al talón de Jesús, muchas veces ya dejamos de oír y de preguntar a los doctores de la palabra de Dios. No, este tipo está equivocado. Hay que ser. Y hablo por mí. Uno tiene siempre que ser enseñable y darte cuenta de cómo era Jesús y seguir sus pasos, de qué se rodeaba. Dice, oyéndoles, preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pues sí, él conocía muy bien al Dios del cual ellos leían. Qué honor haber tenido a Jesús y tú ahí. No, qué vergüenza de yo, qué honor estás ahí dando la palabra híjole, y ahí está el Hijo de Dios, Dios mío. Dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Porque aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Wow. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. Mira a Jesús aquí, mira, imagínatelo, al niño, al adolescente, al joven Jesús, porque hasta los 30 años se fue de su casa. 30 años. Y dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra. ¿Y Jesús qué hacía? No, yo soy Dios. Adorarás a Dios con todo tu corazón. Bájale, Jesús. Entiende tu lugar, tu función. Eres modelo de todos nosotros. Creo que debió haber hecho uso de mucha paciencia Jesús, de estar 30 años atado de manos, viendo la enfermedad, viendo la necesidad, pero no había llegado su tiempo. Él lo dijo después, a los 30 años. Dice, y su madre guardaba, o sea, María, todas estas cosas en su corazón. Mira este versículo que es tremendo. Aquí están las primeras 3. Y Jesús crecía. ¿En qué se estaba convirtiendo? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿De qué debo rodearme para ver el favor de Dios? Ya hablé mucho acerca de que no es el precio que tienes que pagar para ver el favor de Dios, ¿verdad? Rodearse es una cuestión de influencia. ¿Qué va a influir en ti para que se produzca un buen querer? O sea, buenas decisiones y buenas acciones, buen hacer. Aquí encontramos las primeras 3 cosas. ¿De qué te vas a dejar abrazar? ¿De qué te vas a dejar rodear? Llévate esa figura, esa foto. Qué linda esa niña, el perrito ahí, siendo objeto de una tremenda influencia de amor, de guianza, de cariño. Las primeras 3, como Jesús, rodéate de lo bueno de Dios, de lo que viene de Dios. 3 cosas: sabiduría, fortaleza y gracia.
Gracia lo voy a separar aquí en dos componentes de gracia. Porque la gracia es el favor inmerecido que recibimos de una persona. Y a veces ese favor inmerecido es misericordia. Que tenga misericordia de nosotros. No podemos pagarle. Tal vez le debemos algo, pero nos perdona a pesar que somos los delincuentes. Misericordia. Eso es gracia. Recibir la misericordia de Dios es recibir su gracia, pero también es el favor de Dios. El que un día se levante el Señor y diga: ¿dónde está Beto? Que quiero bendecirlo. Ay, bueno. Y Beto ni lo buscó. Ese es el favor de Dios sobre tu vida. Y a veces el favor de Dios ha actuado en nuestras vidas, que nos puso en la familia correcta, aunque los hemos juzgado mal por mucho tiempo. Pero si no fuera por esas familias, por esos padres, por el tío y la tía y por el papá, no estaríamos recibiendo el favor de Dios. Ahí ves el favor de Dios. Y nunca lo pediste. Yo he sido favorecido por Dios y aquí todos han sido favorecidos por Dios en muchos sentidos. Y hay más favor de Dios por descubrir. Rodéate de la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Armando García hace unos meses nos dio una linda conferencia bíblica que se llama La sabiduría de lo alto. Así que no pretendo ni repetir el 1% de lo que él dijo. Hay sabiduría humana, que es lo que se mueve en el nivel de lo normal. Es que el cuñado dice esto, y es que el psicólogo dice esto, el inversionista dice esto, el teólogo y el religioso dice esto. Y hay una sabiduría que viene de Dios. ¿Cuál quieres? Jesús crecía en la sabiduría que viene de parte de Dios. Rodéate de eso. Fortaleza. Él crecía en estatura. Y yo esto lo veo como como un reflejo de un proceso de desarrollo. Tienes una maquinaria perfecta que se llama tu cuerpo, lo cual no se creó por casualidad. Fue un diseño de Dios. Y tu cuerpo, para poder crecer en estatura, o sea, desarrollarse, tiene un objetivo el desarrollo: ser fructífero, dar fruto, como un árbol. Pero para poder desarrollarse necesita tener fuerza, porque el desarrollo implica fortaleza. ¿Cómo desarrollas tus habilidades en una materia en la universidad? Con la fuerza de ser disciplinado, de estudiar, de aprender. El desarrollo es un producto de la fortaleza de tu vida. Pero no hay fortaleza si no estás sano. No puedes tú hacer ejercicio con fiebre. Y no vas a estar sano si no hay limpieza en tu vida. Porque muchas de las infecciones vienen por la falta de higiene y suciedad que permitimos que vengan a nuestro cuerpo. Así es nuestra alma y nuestro espíritu. ¿De qué te estás rodeando? ¿Tú rodearías tu cuerpo nadando en aguas putrefactas del caño? Porque lo que te rodea va a influir. Vas a ver, si tú haces eso, vas a ver con qué cutis vas a salir de esa agua. Luego lleno de granos y de bacterias claro. ¿Y tu alma? ¿Y tu espíritu? ¿Con qué mente piensas? Necesitamos nosotros tener la fortaleza. Si alguien se perdió nuestra temporada de fortaleciéndonos en Dios, y los mensajes, ha sido la única temporada donde hemos empatado completamente lo que enseñamos en Reunión de Hogar con el domingo, porque es trascendental para una vida aprender a fortalecerse en Dios. Si no te rodea la fortaleza de Dios, vas a enfrentar toda esta vida bajo la línea de lo que es normal y natural. Y sabes que es un desperdicio cuando tienes la posibilidad de enfrentar la vida sobre la línea de lo natural. No puedes perderte esa bendición de Dios para ti. No puedes. ¿Cómo vas a enfrentar tu crisis matrimonial? ¿A quién estás escuchando? ¿De quién te rodeas? Todo eso está bajo la línea de lo normal. ¿Y cómo te va a ir? Pues mira las estadísticas. Pues tal vez tu matrimonio se restaure, tal vez no. Hay probabilidades. Los divorcios cada vez crecen más. Yo te puedo decir humanamente cómo te va a ir por probabilidad.
Pero si tú te rodeas de la sabiduría y de la fortaleza de Dios para tu alma al enfrentar eso, vas a empezar a operar sobre la línea de lo natural. Y dice la palabra: al que confía en este Señor, nada le será imposible. Si alguien no sabe dónde está, al final se lo digo. Es de las declaraciones más osadas que yo he visto en la Biblia. Es una declaración atrevida, osada, valiente. Dice que nada me será imposible. Yo ya la firmé. Yo esta la quiero, Señor. Dice: al que cree, todo le es posible. Yo puedo enfrentar cualquier circunstancia así, rodeado de la gracia de Dios, su misericordia y favor. Pero quiero yo aquí que notes otras 4, porque son cosas que no dependen de una relación directa con Dios. Estas 3, por supuesto, que tienen como gran forma o puerta que se abre una relación directa con Cristo, porque Él es esto. Él es la sabiduría, en Él está la fortaleza, y Él es el que tiene, el autor de esa gracia para con nosotros. Estas otras 4 son canales de buena influencia a través de los cuales Dios puede ser propicio a tu vida. Y también están en lo que acabamos de leer de la historia de Jesús. No voy a decirte dónde están, ahí está el pasaje que ya leímos de Lucas 2. La primera de estas es: rodéate de valores del orden de Dios. Desgraciadamente en esta época tenemos que aclararlo así: valores que están bajo el orden de Dios, porque estamos en una época en la que está de moda inventar la verdad, reinventar las cosas y reinventar los valores. Así que antes yo hubiera dicho: rodéate de valores, buenos valores, pero como hoy cada quien los inventa. En Fieles y Prudentes les di una cifra, ¿verdad? Hablando de la locura de la ideología de género y la LGBT, reconocidos, ¿verdad?, por la ONU. ¿Saben cuántos géneros ya existen? O sea, la verdad es que son 2, hombre y mujer. 112. Dios mío. Madness, de la locura. Los valores de acuerdo al orden de Dios. Y si alguien me pregunta: ¿y por qué del orden de Dios?, te lo contesto rápido. El orden de Dios no es el orden de la religión de la esquina. El orden de Dios, también la Biblia ha llamado el reino de Dios, es la economía espiritual, emocional y material que Dios ha diseñado para que seas bendecido y prosperado. ¿La quieres? ¿Dónde firmo? Ese es el orden de Dios. Las cosas que Él dispone para tu bendición. Claro, cuando tú te comprometes a yo ser muy bendecido, esas cosas las tomas como mandamiento y no te separas y eres fiel a eso, mandamiento. Fíjate, Jesús se rodeó de talento, y el talento yo le llamo talento moral. Así como hay gente que dice: ¿cuál es tu secreto, verdad, para ser uno de los hombres más ricos del país? Y esta persona se lo contestó a nuestro compadre, nuestro amigo José Luis Mantecón. Dice: rodearme de talento. Y se refería al talento humano, al talento de gente capaz. Y yo quiero agregar: y gente buena. ¿De qué te sirve gente capaz si todo lo que tú tienes como el hombre más rico te lo roba? Gente de talento, y no quiero destacar solamente el capital intelectual, sino el capital moral, que es el más difícil de encontrar, diría yo. No se produce en universidades tan fácil. Rodéate de talento moral. Rodéate. Jóvenes, mejor juntos. Date la oportunidad cada 15 días de rodearte de talento moral. Y permítanme ponerme personal, pero Rebeca Juárez tiene talento moral. Ana Paula Chapa tiene talento moral. Robbie Robles tiene talento moral. Y así puedo mencionar a los chicos que son nuestros hijos. Perfectos no son. No son.
pero tienen capital. Y Dios va a ser propicio a tu vida cuando te rodeas de eso, porque eso va a influir en ti. Y Dios va a influir en quién te estás convirtiendo a través de Vanessa Ábrego. Y Ana Paula va a influir también en ti, Vanessa. Y es que es así. Y Dios va a hacer cosas que no te das cuenta en esos momentos, y va a hacer cosas en un futuro, como hizo con David. Sabes, la palabra nos dice en Gálatas 5, 22, 23 una lista de talento moral que es un buen resumen ejecutivo. Llévatela, simplemente dice: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, son cualidades de carácter. Bondad, fidelidad. Rodéate de gente fiel y vas a ver la influencia que vas a recibir. Rodéate de gente humilde y vas a ver cómo Dios va a ser propicio a ti. Va a usar esas personas. Y gente con dominio propio. Esta no es una lista de personas, de requisitos para poder calificar, para acercarse a mí. Todos estamos en proceso, todos estamos en proceso. Algunos nos va a ser más fácil ser bondadosos que ser pacientes. A otros les va a ser más fácil ser pacientes que ser amorosos. A otros, bueno, está bien, está bien. Por eso son las ramas, por eso las raíces. Una si llega acá y se está nutriendo directamente en su relación con Dios, de la fidelidad, y no es muy bueno en el dominio propio, pero otro sí, la mansedumbre, y le contagia y le pasa los nutrientes a este otro al que le falta mansedumbre. ¿Y cómo se los pasa? ¿Con una lección? No, con platicar, con charlar, con la manera en cómo se ve la película X. ¿Ok? Rodéate de buenos consejeros. Dice la palabra de Dios: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros que vas a encontrar, seguridad. ¿Y por qué otra vez la palabra multitud? Porque es un sistema de una red social. Porque tal vez unos van a ver unos aspectos, otro va a ver otro aspecto, otro va a ver otro, tú vas a ver otro. Dice multitud. Rodéate de buenos consejeros. Siguiente, rodéate de buen trabajo. Me gusta que a Jesucristo lo identificaban como el carpintero. No lo identificaban como el ocioso hijo de José. Qué maravilla que seguramente Jesús le hizo el comedor o una silla a personas a las cuales él luego iba a estar hablando y ellos iban a entregar para reconocerlo como Dios. Jesús dijo también en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué es importante? Rodéate de trabajo. Porque hablando de nuestro amigo David, 2 Samuel 11:1, en el momento en el que los reyes estaban asignados para trabajar yendo a la guerra, él tomó la maligna decisión de no salir a trabajar y se quedó. ¿Y sabes qué pasó? Lee la historia en 2 Samuel 11. Él estaba ahí ocioso, sale una mañana, tal vez una mujer llamada Betsabé, pensando que los hombres estaban de guerra, y el rey primero, pues no sé, imprudentemente seguramente, pero decidió bañarse y a la vista de las azoteas más altas, y el palacio estaba más alto. Y a raíz de lo que ve y de no rodearse de su trabajo, sino de ocio, solo fue cuestión de tiempo que David asesinara a su marido y cometiera adulterio. Por eso Pablo a los tesalonicenses les dice: también os rogamos, hermanos, amonesten a los ociosos. Rodéate de trabajo. Es que no hay un trabajo digno para mí. Pues aunque sea indigno, ponte a chambear. ¿Okay? Mujeres también. Y hombres más. ¿De qué me rodeo si quiero que Dios
encontrarme con el favor de Dios, rodéate de una buena cultura. Rodéate de una buena cultura. Felicito a las familias del camino. Cada domingo estamos aquí creando y fortaleciendo una buena cultura para nuestra casa. Y que sus hijos vean a mamá y a papá, que lo primero que hacen en la semana es reconocer quién es Dios y reconocer que separados de Él, papá no puede hacer nada. Y de ahí surge todo, una cultura. Rodéate de una buena cultura cuando nadie ve. Y hoy en día, a través de los medios electrónicos, tenemos la posibilidad de cada quien, no 112 culturas, 112 millones de culturas podemos crear cada quien. A través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de la música que oímos. Les iba a poner aquí una foto de Bad Bunny, pero iba a ser muy desagradable. ¿A quién estás escuchando? ¿De quién están aprendiendo nuestros hijos? Y me refiero a los bebés. Es infame la proliferación de fiestas donde en lugar de invitar al payasito y al maguito, invitan a drag queens a bailar a un kinder. Rodéate de una buena cultura y si es necesario que la dejes, déjala y busca a los tuyos. Salva tu vida, salva la transformación que comienza con la renovación de tu mente, sálvala. No hay transformación en tu vida con una mente conformada que no está renovada. ¿A quién oyes? ¿A quién ves a medianoche que no deberías de ver? ¿Qué estamos haciendo en nuestra cultura? Este es el gran final. Yo solamente quiero enfatizar, hay cosas que nosotros podemos hacer humanamente como estas. Y buena cultura, perdón. ¿Sabes qué? Déjame leer este pasaje, ya me pasé, pero déjame leer Efesios 5, 3, 4. Entre ustedes, fíjate lo que habla de la cultura que tú tienes que crear para ti. Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Me gustan estos pasajes, hablan de, o sea, ni siquiera mencionarlo, mucho menos participar de ello. Participar de ello. Dice, ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Mira cómo pone también la avaricia. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Una buena cultura. Y vas a ver el favor de Dios. Cuando estas 7 cosas, aquí están en número, no las procuramos, no te preguntes dónde está el favor de Dios. Pregúntate dónde estás tú, que no estás llegando al sitio de la manifestación de su favor. Eso es lo que uno puede hacer, tiene que hacer. Ahora entiendes por qué David dice, me serás propicio, porque me rodearán los justos. Buenos consejeros, talento moral, buen trabajo, capacidades, una buena cultura. Y él en su relación con Dios directamente, sabiduría, fortaleza y gracia. Sabes, no menosprecies esta última que acabo de decir. Hay 2 rutas para ser rodeados de aquellas cosas que Dios va a usar para favorecernos. La ruta de personas y culturas, o sea, esto que estamos viendo, puntos 4 a 7, pero la otra ruta es un encuentro con Él permanente, un encuentro personal con Él, con su persona, perdón la redundancia, con su persona, un encuentro con Cristo. Yo quisiera que oráramos y viéramos y dijéramos, Señor, yo quiero un encuentro contigo. Mira, te voy a decir esto. Estas 3, sabiduría, fortaleza y gracia. Cuando tú
tienes un encuentro con Cristo permanente. Estas tres cosas tienen un efecto sobrenatural en tu vida. Permítame darte pues un testimonio porque fue la semana pasada. Mi hija tenía que tomar una decisión de en qué universidad hacer su intercambio, un intercambio. Y muchos deseos había en su corazón. Y pues estábamos apuntando pues a la segunda nación que amamos. Somos españoles y pues hace mucho que no vivimos ahí. Llegamos a Ciudad de México hace como 16 años o ya no sé en cuántos años, bastantes. Y Ana Paula era muy chica, así que apuntábamos ahí, así que estaba en las universidades. Para no ser largo el cuento, hay una lista de universidades que estaban ahí en orden y dos estaban en Madrid, lindas, queríamos ahí para su carrera, muy ad hoc. Otras, no, eran como dos o tres y luego había otra en Málaga, había otra, ¿verdad?, en otro lado. Y había una que colocamos ahí, o tú colocaste, que estaba en Zaragoza. Es la cuarta o la quinta ciudad más grande de España. Estábamos comiendo el domingo pasado y diciendo, bueno, ¿y cómo vamos a meter esto? ¿En qué orden para jugar con las posibilidades? A ver si va. Y es muy padre, a mí me encantan esas cosas, ¿no? Las probabilidades y vamos a ver si la posibilidad aumenta si le pongo acá o le bajo y juego porque con el promedio o alguien que tiene mejor promedio se va a ir a. Estamos así. Pero yo sentí ese impulso que tenemos cotidianamente en nuestra casa de decir lo que sentimos y en nuestro corazón. Y le dije a Ana Paula, yo creo que debes irte preparando. Vete preparando a pronunciar bien la palabra Zaragoza. Así que yo siento que tienes que irte preparando, ¿no? Porque no puedes ahí llegar con tantas zetas que tiene esa palabra, ¿no? Entonces vas a causar un cortocircuito si todo el tiempo, 5 meses diciendo Zaragoza y ellos, Zaragoza, 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 Zaragoza. Entonces, y jugamos con eso, ¿verdad? Bueno, pues era la última candidata. Nuestra sorpresa, llega la tarde, la noche. Ana Paula está con la computadora, abre las opciones de Madrid. Cancelada, cancelada, cancelada. Pon nuevas opciones. Empezamos a poner unas ahí. Dije, no, esto no vale la pena. O sea, al final de cuentas, 5 opciones. Va la famosa Zaragoza. Pasan 3 o 4 días. ¿A dónde creen que se va a ir a vivir por 6 meses? Zaragoza, correcto. No es un gran testimonio en el sentido de que, wow, pero quiero decirte algo, esto es una marca. Y lo digo de veras para la gloria de Dios. Creo que les puede servir a alguien para que se anime. Las decisiones que se toman en casa son bajo la sabiduría de Dios. Porque buscamos esa sabiduría en la palabra. Yo no la estudio para enseñarles, yo la estudio para vivirla y aplicarla. Necesito su guianza. Pero además tenemos tiempos de encuentro con Cristo. No una vez, hace 50 años que lo recibí como Señor Salvador. No. Cada día. Hemos querido invitarles a ser parte de nuestro encuentro domingo en la mañana, 10:35. ¿Y sabes qué sucede? No siempre en ese momento viene toda la revelación de las cosas. Pero algo sucede que en el día a día tú sabes lo que va a suceder. Tomas la decisión de negocio, tomas la decisión de inversión personal, tomas la decisión de escuela y todo. Y en el tiempo todo se cumple y era lo mejor. Una y otra y otra. Por favor, no lo digo por presunción. Llevo 10 años y nunca he hablado así, pero siento que es tiempo que veas que esto es real. Hasta el nombre de tus hijos, Dios te los revela cuando hay sabiduría. Y dices, se va a llamar de esta manera.
te revela las características de tus hijos antes que nacieran mis hijos. Zacarías 9. Gracia y ataduras. Y vas viendo que el nombre de una es Gracia, que significa Ana, y el otro, el atadura, sabes lo querendón que es y cómo todo el mundo se pega a él. Dices tú, ¿pero qué es esto? Todas las cosas. ¿Cuándo debes de salirte de ese negocio? Y fluyes. Yo no te lo puedo describir. Sientes que son tus ideas. Yo con todo respeto siempre digo, me parece que mi casa ya creo que están aprendiendo a que cuando papá dice me parece que no tomo el nombre del Señor en vano. Nunca les digo así dice el Señor. Simplemente fluyes en lo que hay en tu mente y en tu corazón. Yo quiero invitarles a que ese encuentro con el Señor lo vivan y que tengamos un efecto sobrenatural en la influencia ya no solo de Dios hacia nosotros, porque así comienza, sino que luego ahora tú, de todo lo que estás rodeado, en eso y a través de eso comienzas a influenciar. Se voltea la tortilla, se voltea. Ahora tú eres el que influencia. Así que iba a decir pobres, pero no pobres. Afortunados los que te rodeen, porque Dios puede usarlos, pero también Dios va a usarte a ti como provisión para ellos. Benditos y afortunados las personas que sin conocer a Dios te rodeen para hacer negocios. No saben con qué bendición se están metiendo. ¿Lo puedes decir eso en tu vida? Que tú te das cuenta que lo que fluye de ti cuando la gente te rodea y ni siquiera conocen a Dios, fluye bendición. Y la gente regresa y dice, yo quiero tenerte a ti. Te llueven las ofertas de trabajo. Te quieren sacar de donde estás. Ven con nosotros. Sabes, tú y yo estamos llamados a eso. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé un nuevo comienzo a todos nosotros.